Bueno, buen día a todos. Espero que no estén tristes y no sean, digamos, desalentados. Bueno, tampoco nostálgicos. Porque lo que vamos a ver esta mañana, espero que no le desalente aún más, sino que es necesario que la palabra de Dios nos choque, nos golpea en la cara, para que entendamos realmente qué somos, para que entendamos y que aprendamos a arrepentirnos delante de nuestro Señor. Y esta mañana les invito a abrir vuestra Biblia, y si no la tienen pueden ver el pasaje aquí en la pantalla, en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, seguimos con el estudio sobre este libro, este capítulo. Y el pasaje que veremos esta mañana es desde el versículo 43 hasta el 45. Y para empezar, quiero decir que todos hemos sido testigos a lo largo de nuestra vida de una tendencia actual en el evangelismo que podríamos denominar una tendencia hacia la moralidad, ¿no? No es exclusiva de los evangélicos, sino que también la Iglesia Católica Romana siempre ha defendido la moralidad. Y hay muchos otros grupos religiosos o sectas, como por ejemplo los mormones, que hacen de la moralidad un tema central. Moralidad, cuando hablo de moralidad, hablo de principios, reglas o normas, ¿no? O también hablo de éticas, ¿no? Que una persona hace o sigue para estar bien. Y muchos evangélicos, como bien saben, se han involucrado en la política a todos los niveles con el fin de lograr un cambio moral en un país o en un partido político, mediante el cabildeo, el uso del dinero para comprar influencia aquí y allá, y etc. Pero quiero dejar claro que desde el principio yo estoy de acuerdo con la moralidad, para que no se me malinterprete, y estoy totalmente de acuerdo con la ética, los principios, y creo que debemos adherirnos a aquellos que son verdades reveladas en la palabra de Dios, pero la moralidad en sí mismo, escuche, la moralidad en sí mismo, en muchos sentidos, es más peligrosa que la inmoralidad. La moralidad en sí mismo es mucho más peligrosa que la inmoralidad. Más, la reforma moral en una vida sin un nuevo nacimiento, la reforma moral en la vida de una persona sin un nuevo nacimiento, sin nacer de nuevo, sin recibir a Cristo en su vida, es absolutamente aterrador. Y hay muchas personas que experimentan una transformación moral, y hay muchas personas en mucha iglesia que experimentan una transformación moral como resultado de asistir a las reuniones en la iglesia o incluso escuchar la predicación de la palabra. Cambian su estilo de vida, pero lo hacen sin haber
recibido a Cristo de verdad, sin haberse despojado de sí mismo, sin arrepentirse, sin reconocer sus pecados. Y esto pasa lamentablemente en muchas iglesias. El nacer de nuevo es absolutamente esencial para la salvación. Es esencial. Nuestra preocupación por todas las personas cristianas, incluido nosotros mismos, que asistimos a la iglesia, que profesamos creer en Cristo, que oramos y que leemos la Biblia, no debe limitarse únicamente a experimentar un cambio en nuestra vida desde el punto de vista externo, de la reforma moral, sino que es fundamental que nosotros mismos hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Que es en sí mismo, el nuevo nacimiento es en sí mismo un milagro de Dios. Es la obra de Dios. La única forma de ser salvo es experimentar el nuevo nacimiento. En una sociedad tan sordida y oscura como la nuestra, muchos profesan de ser cristianos simplemente porque les resultan atractivos los principios morales, la rectitud, los valores familiares del cristianismo. Se convierten de manera superficial, pero como vamos a ver en el texto de hoy, algún día volverán a caer en algo mucho más peor de lo que estaban en su estado original. El verdadero cristianismo proviene del poder de Dios, que actúa y transforma los corazones de las personas para producir un cambio desde adentro hacia afuera. Y cualquier cambio externo, por el simple hecho de cambiar, sin el milagro del nuevo nacimiento, es absolutamente mortal y lleva a la persona a un lugar peor que aquel en que se encontraba al principio. Y esto es exactamente lo que eran los fariseos. Entonces vamos a leer el pasaje, Mateo 12, desde el 43 hasta el 45, que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, y así también acontecerá esta mala generación. Oramos. Padre, esta mañana te adoramos, te glorificamos, porque tú eres el único Dios, tú eres nuestro Dios omnipotente, omnisciente, es el Dios, Señor, que nunca cambia. Tú eres el Dios santo, santo, santo. Y, Señor, venimos delante de ti, Señor, así como somos, Señor, con todos nuestros pecados. Venimos delante de ti pidiéndote perdón, arrepintiéndonos, Señor, de nuestros errores. Perdónanos, Señor, por no seguirte, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, cuando nos despertamos, tú no eres en nuestros primeros pensamientos.
Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestro, Señor, sí. Eh, Perdónanos, Señor, por tomar el control de las situaciones, Señor, y no rendirnos a ti. Y te pedimos, Señor, de enseñarnos esta mañana a, a caer a tus pies, Señor, a aprender la humildad, Señor, a aprender, Señor, que tú eres el Dios que tiene todo en control y nosotros no podemos hacer nada sin ti. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el texto que hemos recién leído, el Señor descorre el velo para revelar lo que pasa en el ámbito espiritual cuando se produce una reforma moral en la vida de una persona, sin que haya habido un nuevo nacimiento. Por eso se pueden encontrar muchas personas morales que dicen ser cristianas, pero realmente no están convertidas. Muchas personas que invocan el nombre de Cristo, que invocan el nombre de Dios, pero siguen en su vida para afuera, hacen ver que son cristianos, pero por dentro realmente no. Y este texto se dirige a aquella persona para revelar lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando hay una reforma moral sin conversión en la vida de una persona. Y como dije en la última prédica, debemos hacer un examen de conciencia para asegurarnos de que no seamos como los fariseos, como vemos aquí en el texto. El Señor en este pasaje nos advierte que no nos convirtamos en fariseos. Ahí es donde conduce una religión moralista y muerta. El moralismo conduce a ser contra Cristo, anticristo, que es precisamente lo que eran los fariseos. Y los fariseos en aquel tiempo eran, digamos, los moralistas por excelencia. No existía en aquella época ningún otro grupo más comprometido con la ética, con las normas, los principios de vida y la moral que los fariseos. Ellos vivían según un código ético y moral complejo y exigente. Había leyes para todo y su vida estaba completa y totalmente circunscrita por una gran cantidad de normas y preceptos morales. Ellos llamaban a la gente a un comportamiento ético basado en las leyes de su propia tradición piadosa. Y esto lo hemos visto también acusando a Jesús por haber transgredido, por no haber seguido el día del sábado. Porque si ustedes se acuerdan, en el día del sábado, Jesús, ¿qué hizo? Sanó a una persona que estaba enferma. Pero en el proceso de su búsqueda moral, de hecho estaban rechazando al mismo Dios que estaba en medio de ellos de forma humana, terminando al final siendo cómplices de su asesinato y su crucifixión. Así que, aunque estaban profundamente arraigados en la moralidad, estaban condenados al infierno. Y parece que cuanto más se comprometían con la moralidad, más consolidaban su propio juicio. Ellos limpiaban su vida exteriormente y lo hicieron tan
eficazmente que se convencieron a sí mismos de que eran justos delante de Dios, de que eran morales y buenos. En consecuencia, cuando alguien se acercaba a predicar el mensaje del pecado, ellos no estaban interesados. No estaban interesados en escuchar. Y así, bajo la ilusión de su propia justicia, ellos se volvieron inaccesibles. Y entonces debemos hacer un examen de conciencia y también proteger a nuestra iglesia para que no caiga en esos niveles de oportunismo así, políticos o de complacencia hacia la cultura, la persona, y buscar al Señor en todo. Y más, somos unos necios si ignoramos la realidad de la actividad demoníaca en todas esas situaciones. Debemos estar atentos a la actividad espiritual, porque hay fuerzas espirituales detrás de todo, y cuando alguien se convierte bajo falsos pretextos, y luego alguien que parecía haberse convertido, haber experimentado una reforma moral en su vida, incluso reconocer el nombre de Cristo, vuelve a caer en un comportamiento pecaminoso aún más degradante y perverso. Y lo que vamos a ver esta mañana en el texto de hoy no es una exposición exhaustiva sobre el tema de la demonología, sino una simple aproximación a su realidad. Está intrínsecamente relacionado con la última predicación que di la vez pasada y es una parábola sobre la generación a la que Cristo predica en ese pasaje. De hecho, si miras el versículo 45 de nuestro texto, al final Jesús dice, así también acontecerá a esta mala generación, ¿no? Y estas palabras se conectan al pasaje que hemos visto la última vez, también en el versículo 42, ¿no? Donde dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. También en el versículo 41, Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Y más, en el versículo 39, otra vez dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero el señal no les será dada, sino el señal del profeta Jonás, ¿no? Entonces los versículos 39, 41 y 42 de la última predicación constituyen una condena de la generación a la que Cristo se dirige, y el versículo 45 del pasaje de hoy es igual. La parábola que analizamos hoy forma parte de una amplia reprimenda y advertencia dirigida a los fariseos y a quienes lo siguen. Y para hacer un resumen, en este capítulo 12, en el versículo 14, hemos visto que los fariseos comenzaron a conspirar contra Cristo para destruirlo. En el versículo 24 acusaron a Cristo de actuar por el poder de Satanás. Después Cristo insinúa que son culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo en el versículo 32. En el versículo 34, Jesús llama a ellos, ¿cómo los llama? Generación de víboras. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús los llama generación de víboras, está haciendo entender que su Señor, los fariseos decían que su Señor era Dios, pero en realidad su Señor era ¿quién? Satanás. Ellos eran realmente siervos y esclavos de Satanás. Y después, en el último pasaje de la última vez, Cristo les advierte sobre el juicio que ellos tendrán y la condenación.
Y en el pasaje de hoy, para terminar su pequeño discurso, Cristo en práctica le dice, esto es lo que le ha sucedido a ustedes. Ustedes aparentan ser personas morales, pero en su corazón se esconde la actividad demoníaca más perversa y atroz que se pueda imaginar. Entonces, vamos a analizar verso por verso este pasaje, empezando con el versículo 43, que dice otra vez, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Acordémonos que este pasaje es una parábola. Y las parábolas, ¿qué son? Las parábolas son historias o ilustraciones que Jesús da para revelar una verdad espiritual y para decirnos, enseñarnos, para darnos una enseñanza. Y para ilustrar principios. Y en esta parábola Jesús dice que un espíritu inmundo, y cuando habla de espíritu inmundo habla de un demonio, es muy claro. Este espíritu inmundo sale de un hombre. Pero acordémonos que Jesús en su discurso está hablando de la mala generación, o sea, de los fariseos, de un pueblo, de un grupo de gente. Y con este ejemplo, con esta ilustración, no es que está hablando de un hombre solo, está hablando sobre esa gente, sobre los fariseos, esa generación. Y existe una conversión falsa en la que se pone en orden la casa de manera superficial, o sea, es decir, moralista. Incluso existe una religión falsa que es superficial y moralista. Existe una religión moralista. Y la religión moralista consiste en una conformidad exterior a una regla o norma externa sin que se produzca un cambio interior. Y esto pasa también hoy en día. Hay muchas personas que son moralistas, que dicen, que dan reglas y reprenden las personas por no haber seguido reglas, pero a la vez también ellos caen en esas reglas que dicen. Y es por eso que Jesús, cuando habla de los fariseos, como los llaman, hipócritas. Porque ustedes enseñan de hacer esto, pero ustedes mismos son los primeros que no lo hacen. Y más, a los fariseos les gustaban las reglas, que no es que ellos seguían las reglas de la ley de Moisés. Si ustedes se acuerdan, ellos habían torcido la ley de Moisés para adaptarla a su comodidad. Pero también en su comodidad ellos no seguían las reglas que enseñaba. Y esto pasa también hoy en día con los cristianos. Los cristianos dicen de ser cristianos, reprenden los hermanos y hermanas, cuando antes de reprender los hermanos y hermanas no se analizan a sí mismos. No quieren arrepentirse. No quieren humillarse. Y solamente por asistir a la iglesia, porque oran una vez a la semana, leen la Biblia una vez al mes, ya estoy
ya estoy a posto con el Señor. Estoy bien con el Señor. ¿O no? ¿Cuántos cristianos dicen así? Yo oré, ya está. Ya terminé por la semana. Hasta la próxima. Y la pregunta, hemos leído el Salmo que Mirko leyó. Y David dijo, mi alma tiene sed de ti, cada mañana. Y esa frase me hizo pensar nosotros. ¿Cuántas veces tenemos sed del Señor? ¿Cuántas veces al despertar nuestro pensamiento es hacia el Señor? Y yo lo admito, mi primer pensamiento muchas veces cuando me despierto, después de mi mujer, es la comida. ¿Qué voy a comer a mediodía? Es así. A los fariseos le encantaban las normas, las reglas. ¿Por qué? Porque lo hacían sentir justos delante del Señor, ¿no? Porque le daban una sensación de superioridad moral, sin necesidad de un cambio interior. Y puede ser que a alguna persona le encantan las normas, pero no tiene en cuenta el sacrificio que conlleva la cruz. A algunos les gustan los frutos de la religión, pero no están dispuestos a soportar el dolor de la cruz para alcanzar esos frutos en su propia vida, ¿no? Les gustan seguir las normas, pero sin entregar totalmente su vida a Cristo. Y volviendo al texto, dice que el demonio, cuando sale de la persona, empieza a andar por lugares secos. ¿Y los lugares secos qué son? ¿Qué es el lugar seco? Donde no hay agua. Un desierto, ¿no? Es un desierto. Y aquí yo creo que tiene mucho que ver con el misterio de Juan el Bautista, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que Juan el Bautista, él predicaba ¿dónde? Y bautizaba ahí en el río del Jordán. Y si ustedes se acuerdan, cuando Cristo vino y fue bautizado, después ¿qué pasó? ¿Dónde se encontró Cristo con el diablo? En el desierto, ¿no? En el lugar sin agua. Pero, entonces, cuando Juan el Bautista predicó a la gente, a los fariseos, y no solamente a los israelitas, también a los lo que no eran hebreos, a los gentiles, ¿no? Algo sucedió a aquellas personas. Algo sucedió durante la predicación de Juan y hubo un cambio en las multitudes. Y ahora estamos viendo, a medida que Mateo continúa, vemos un cambio en las multitudes que ahora se mueven no hacia el arrepentimiento que Juan exigía, sino a gritar, crucifícalo, al final del Evangelio. Esta es una reforma moral sin poder y sin espíritu.
es alguien que tiene un cambio claro en su vida, pero sin Cristo que mora en él. Y luego cuando surge la oportunidad, las multitudes gritan y odian al Hijo de Dios porque les exige demasiado. Y cuántas veces muchas personas, por escuchar o por venir a la iglesia, hay un cambio, digamos, exterior, cambian su estilo de vida, dicen, bueno, ahora me voy a portar bien. Pero sin realmente creer en Cristo. Sin haber realmente entendido el Evangelio. Y Spurgeon comenta diciendo, ese es un caso que ocurre con frecuencia. El diablo actúa de esta manera para alejar a los desquiciados o para guiar a los desquiciados e inmorales hacia una vida decente y ordenada. Parece que esa persona es cristiana, pero realmente Cristo no vive en él. El Espíritu de Dios no vive en él. Y mira, aunque cambie tu vida, el diablo sigue contento contigo. Porque según este texto, sigue siendo su morada. Sigue siendo su morada, su casa. Si solo has venido en busca de una reforma moral, el diablo sigue contento contigo. Sigue contento contigo si tu vida es decente y ordenada. Porque entonces lo que puede hacer es infiltrarse adentro y también en la iglesia para sembrar el caos. Una vida en la que se abandonan los malos hábitos o incluso las malas compañías es una vida que se ha reformado moralmente, pero no significa necesariamente una conversión. La verdadera conversión es la obra de Dios en el corazón. Es la obra de Dios que quebranta a la persona y la transforma desde dentro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a un moralista no convertido que cree haberse convertido? ¿Qué le sucede a una sociedad moralista que carece del poder de Dios? ¿Qué le sucede a una iglesia que se rige por la moral sin el poder de Dios, sin el Espíritu de Dios? Dice el texto que se vuelve aún peor que antes. En los versículos 44 y 45, Jesús dice, entonces dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí. Y fíjense que el diablo sigue diciendo que es su casa. No es la casa del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca ha habitado en esa persona o en ese grupo. Y cuando llega, la hace desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Después de permitir la reforma moral, el demonio regresa y la llama a su casa, porque el Espíritu de Cristo nunca se instaló allí. La casa nunca perteneció a Cristo y la casa, la persona, la sociedad, nunca experimentaron realmente el poder de Dios en ningún momento, sino que simplemente experimentaron solamente un cambio moral que le hizo parecer cristiana, limpia, ordenada, un hogar limpio como un alfiler. Pero lo que hace cuando el diablo ve esto es traer consigo a otros 7 espíritus. Y miren que dice la palabra, usa la palabra 7. La palabra 7 en la Biblia es
el número de plenitud, ¿no? Y creo que cuando Jesús se refiere aquí al número 7, probablemente se está refiriendo a lo que Jesús dijo antes, en los versículos antes, hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu. Porque se trata de una toma de control demoníaca total. Así que lo que ocurre es que la persona o el grupo experimenta algún tipo de conversión moral y luego vuelve a la impiedad. Y esa impiedad a la que vuelve es una toma de control demoníaca total por la cual ese individuo, esa sociedad, comete la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y comienza a llamar malo al bien y bueno al mal. Y por lo tanto es peor de lo que era cuando comenzó. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 1, desde el versículo 21 hasta el 28. Romanos capítulo 1, desde el 21 al 28, donde Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, aquí vemos que Dios, ¿qué hace? Lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y otra vez, en el versículo 26 dice: por esto Dios los entregó. Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Y aquí Pablo habla, yo creo que habla de la misma idea sobre la persona, la sociedad, la iglesia, que es moralmente reformada, pero sin haber nacido de nuevo. Dios las entrega para que sea dominado por completo por el demonio, ¿no? El moralismo no puede sustituir al Evangelio. ¿Por qué muchas personas, muchos cristianos moralistas dicen que practicando la moral son justos delante de Dios? Pero como dice Pablo, no hay ningún justo, ningún uno. Todos somos pecadores que necesitamos el perdón y la gracia de Dios. El moralismo no tiene poder para justificar o santificar a un pecador, sino
que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, no por cumplir un código moral, por muy bíblico que sea. Porque Pablo en Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y Romanos 1:17, este versículo destruye la idea de que el moralismo nos puede salvar, ¿no? Porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la pregunta que le quiero hacer esta mañana, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué tipo de vida cristiana estamos viviendo? ¿Una vida moralista? ¿Hipócrita? ¿Estamos viviendo una religión? El Señor, en el pasaje de hoy, nos ha mostrado qué pasa si vivimos este tipo de vida, este cristianismo moral. ¿Estamos viviendo una religión o estamos teniendo una relación con el Señor? Y el tema de la relación es lo que veremos la próxima vez en el último versículo del capítulo 12. Cuando la gente dice, aquí está tu familia, pero Cristo dice, ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos y hermanas. No sé, analicémonos, examinemos a nosotros mismos. Cada uno sabe la respuesta. Y si estás viviendo una vida cristiana, moralista, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pedí perdón al Señor y cae a sus pies. Pedí que el Señor te salve, que el Señor te quite esta, podemos decir, esta vida de orgullo, porque el moralismo expone el orgullo de la persona, pero te condena al infierno. Así que, si estamos viviendo una vida de moralismo, pedimos perdón al Señor y pedimos que su Espíritu venga a vivir en nosotros. Si realmente no hemos recibido a Cristo. Porque a aquellos que han recibido a Cristo, el Espíritu Santo está sellado en nosotros. Y los demonios no pueden entrar en nosotros. Muchos piensan, entonces lo que le pasó a Judas Iscariota, no, Judas Iscariota realmente no era cristiano. Por eso Satanás se impuso de él. Pero nosotros que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo, que creemos realmente en Cristo, que nos arrepentimos cada vez que
facciamo, tenemos el Espíritu Santo que nos convence del pecado. Espero que no se han desalentado, sino que es aquí el Señor muestra esta realidad espiritual. Es una realidad. Nos muestra que realmente nuestra lucha no es contra potestades de este mundo, no, contra potestades espirituales. Y esta lucha es hasta el final, ¿no? Entonces, oramos. Señor, te damos gracias porque a nosotros que te hemos recibido por gracia, no por mérito, te damos gracias, Señor, porque tú vives en nosotros, Señor. Tu Espíritu vive en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nosotros que no caemos, Señor, como los fariseos. Que no seamos como el fariseo que, como dice en la Biblia, que tiene orgullo y dice que da gracias porque no es como la otra persona, sino que da la ofrenda, que ora y tiene orgullo por esto y piensa de estar justo, de estar bien contigo. Sino, Señor, que podamos ser como ese gentil que bate su mano en el pecho y pide perdón por sus pecados y que se arrepiente y que pide piedad, que pide misericordia, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nosotros también, que nuestra vida sea así, pidiéndote misericordia cada día, pidiéndote perdón cada día. Y sabiendo que tu misericordia se renuevan, Señor. Que podamos, Señor, vivir una vida entregada totalmente a ti. Que podamos, Señor, vivir una vida que sufre la cruz, que se niega a sí mismo y que toma la cruz, Señor, para seguir a ti. Ayúdanos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos.